Mi mentor plagió mis pinturas y quiso volverse famoso con ellas. Así que uní fuerzas con una detective y lo llevé a los tribunales. No recuerdo exactamente cuándo empecé a pintar, pero sí recuerdo el momento en que entendí por qué lo hacía. Era como si, al deslizar el pincel sobre la tela, el mundo se organizara en formas que por fin tenían sentido. Pinter me daba un orden que la vida se empeñaba en negarme. Mientras todos corrían, gritaban, prometían y olvidaban, yo mezclaba colores. Y entre las mezclas encontraba respuestas que nadie había preguntado. Tenía el hábito de mirar las grietas de las paredes. Las encontraba hermosas. Decía que cada una era una cicatriz en la arquitectura del tiempo y que merecía ser observada. Eso decía él, mi mentor. El maestro Samuel Briseño, el hombre cuya sola mención hacía temblar pinceles en toda la ciudad. No exagero si digo que su estudio era un santuario. La luz entraba como si tuviera instrucciones precisas sobre dónde caer, y el olor a trementina tenía algo de incienso, algo sagrado. Allí me recibió por primera vez cuando apenas era una joven con más cuadernos que certezas, más sueños. ¡Qué técnica! Me observó como quien estudia un boceto antes de juzgarlo útil, y luego sonrió con esa calma peligrosa que más tarde aprendería a temer. Samuel me tomó bajo su ala con una dulzura medida, casi matemática. Decía que veía en mí un ojo que no podía enseñarse, un instinto que solo nacía una vez cada generación. Me hacía pintar mientras él hablaba, y sus palabras eran como pinceladas invisibles que se posaban sobre mis hombros. Durante años. Fui su alumna, su aprendiz, su sombra. Y a veces, cuando me lo permitía, su colaboradora. Aprendí a leer el color como si fuera un idioma secreto. A ver en la luz del mediodía una sinfonía, a entender que los contornos eran más promesa que límite. Mis obras comenzaron a tener una identidad que no se parecía a nada, ni siquiera a él. Eso, me decía, era lo que más lo enorgullecía. Me creí el elogio. Me lo tragué entero, como se traga uno un caramelo que lleva veneno en el centro. Fue en ese tiempo que comencé a trabajar en mi colección más ambiciosa. Una serie de lienzos que titulé El silencio inventado. Cada cuadro era una exploración de lo que ocurre en los márgenes de lo audible, en las miradas detenidas, en los instantes previos a una palabra no dicha. Era mi forma de decir todo lo que me callaba. La serie entera me costó meses de encierro, una dieta de café tibio y silencio crudo, y un desgaste emocional que no cabía en ningún marco. Pero cuando la terminé, supe que había hecho algo. ¿Qué importaba? Lo llevé al estudio. Recuerdo haber temblado al mostrarle las piezas. Él no decía nada. Caminaba entre los lienzos como quien recorre una exposición a punto de prenderle fuego. Finalmente, murmuró un «esto es extraordinario», sin mirarme. Yo creí que era una bendición. Era, en cambio, la señal de que algo se había roto, dijo. Que necesitaba tiempo para procesar las obras, que no se precipitaría en opinar. Y yo, todavía confiada, le dejé las piezas. Incluso firmé un documento improvisado de depósito, de esos que se redactan con confianza ciega y letra temblorosa. Le agradecí su apoyo, como quien agradece que el sol salga cada mañana. Me fui de su estudio sintiéndome más artista que nunca, no lo volví a ver. Durante semanas, supe de él solo por murmullos. Que estaba trabajando en algo grande, que lo habían visto con galeristas internacionales, que se hablaba de una exposición magistral. Todo parecía una coincidencia inocente, hasta que no lo fue. Vi su nombre en la portada de una revista de arte. La foto era una de mis obras, ligeramente modificada. El trazo era el mío, los colores también. Pero su firma estaba al pie. Decía que era su nueva serie, una exploración sobre el silencio moderno. Reí, no por alegría, sino porque a veces el cuerpo se defiende con risa cuando lo están incendiando desde adentro. Me presenté en la galería donde inauguraba su exposición. El lugar era un desfile de sonrisas falsas, copas burbujeantes y aplausos que sonaban como bofetadas. En cámara lenta. Allí estaban mis obras, colgadas como si hubieran nacido de otras manos. Él me saludó desde lejos con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Y yo, en lugar de gritar, de arruinarle el evento, me quedé quieta. Quieta como las grietas que solíamos observar juntos. Esa noche me fui caminando hasta el borde de la ciudad. No porque supiera a dónde iba, sino porque no podía quedarme quieta. El asfalto parecía más sólido que mis ideas. Cada paso era un intento por no convertirme en grito. Me detuve cuando amaneció. El cielo tenía un color que no supe pintar nunca. Durante días no salí de casa. Me llamaron loca, exagerada, olvidable. Dijeron que buscaba atención, que qué casualidad que apareciera justo cuando él estaba en la cima. Me vi a mí misma convertida en un pie de página de mi propia historia. No me quedaban ni las telas. Todo había sido parte de su plan. Mi confianza, su lienzo, pensé en dejarlo todo. En cambiar los pinceles por llaves, la pintura por números. En convertirme en alguien que simplemente observa. Pero incluso en esos pensamientos había un color que no se rendía. Una luz que insistía.
como si mis obras me buscaran desde esas paredes robadas, gritándome que no me olvidara de ellas. No sabía cómo, pero algo dentro de mí se negó a marchitarse. Tal vez fue orgullo. Tal vez rabia. O tal vez, solo tal vez, era amor. Amor por lo que había creado. Y por lo que todavía podía crear, incluso en las sombras. Pasaron semanas. Luego meses. El calendario comenzó a parecerse a un mantel sucio que nadie se atrevía a cambiar. Cada día era idéntico al anterior, un eco gris de lo que ya había sido. Me mantenía a flote gracias a rutinas absurdas: contar los libros en mi estantería, limpiar pinceles que no usaba, clasificar lápices por dureza como si el orden pudiera reparar lo que la traición había astillado. La ciudad seguía a su ritmo de desfile indiferente. Los periódicos celebraban la supuesta genialidad de Samuel Briceño, esa revelación tardía del arte contemporáneo. Nadie preguntaba de dónde salía su súbita inspiración. Nadie parecía recordar que antes de su gran salto, su obra se había vuelto predecible como una receta mal escrita. Pero ahora todos lo veneraban, como si los colores que robó tuvieran el poder de borrar su mediocridad pasada. Yo no tenía fuerzas para gritar, ni siquiera para susurrar. Pero tenía una carpeta. Durante años, había guardado bocetos, diarios, registros de técnicas, notas de color. No por precaución, sino por hábito. Como quien guarda migas de pan sin saber que un día tendrá que regresar por el mismo bosque. Allí estaba todo, el germen de mis obras, las primeras líneas de los cuadros que ahora colgaban en salones. Aginos. No era una prueba directa, pero sí un mapa. Y aunque el mundo ya me había cerrado sus puertas, decidí tocar una más. Una sola. La última, tal vez, me hablaron de una mujer que estudiaba fraudes artísticos. Una especie de arqueóloga del pincel ajeno, obsesionada con el trazo oculto, con la verdad atrapada en el lienzo. Decían que era meticulosa, fría, solitaria. Que su voz era tan precisa como una línea de carboncillo bien trazada. Su nombre era Eva Beltrán. La busqué con la torpeza de quien camina por un campo minado con los ojos vendados. Le escribí una carta. No supplique. Tampoco acusé. Mila meet. A contar lo que sabía, lo que vi, lo que recordaba. Le adjunté fotografías de mis bocetos, comparaciones que nadie parecía querer ver. No esperaba respuesta. Era un gesto más por dignidad que por esperanza, pero respondió. Me citó en un espacio que no parecía una oficina, ni un estudio. Era un refugio de silencio, con paredes cubiertas por reproducciones mal colgadas y fragmentos de marcos vacíos. No había arte allí, solo la ausencia del arte. Y sin embargo, era el lugar más sincero que había pisado en meses. Eva era tan poco artística como una regla de metal, pero había en su mirada algo que reconocí de inmediato: hambre de verdad. Me observó como si yo también fuera una pieza por analizar. No me preguntó por mi versión, sino por mis pruebas. Le entregué la carpeta. La abrió con manos tan firmes que parecían pertenecerle a otra época. Y entonces ocurrió algo que no esperaba: su expresión cambió. No por emoción, sino por reconocimiento. Había visto esos trazos antes. Lo supe por la forma en que sus ojos se movieron por las hojas. No necesitó palabras, su silencio era una afirmación más contundente que cualquier elogio. Era como si cada boceto que hojeaba encajara en una memoria suya que, hasta ese momento, no había podido ordenar. Eva no se emocionaba, ni sonreía. Pero asentía con una lentitud que era más poderosa que un aplauso. Me señaló detalles, coincidencias, líneas idénticas entre mis trazos y las obras que el mundo celebraba como el Renacimiento briseño. Cada página era un hilo que ella desenredaba con una destreza quirúrgica. Yo observaba en silencio, como quien ve a otro restaurar su propia alma con guantes blancos. Fue allí, en ese cuarto sin ventanas, donde entendí algo que había olvidado. La verdad no necesita gritar para ser escuchada. Basta con que alguien la escuche. Y Eva escuchaba. No con los oídos, sino con los ojos, con el análisis casi reverencial de quien descifra un código olvidado. Durante semanas, trabajamos juntas. Bueno, ella trabajaba, yo apenas resistía. Revisaba mis antiguos cuadernos, los contrastaba con fotografías de las obras expuestas por Samuel. Usaba tecnología que no entendía y un conocimiento técnico que rozaba lo místico. A veces creía que Eva podía leer el alma de un pincel con solo mirar el barniz. Descubrí que Samuel no solo había copiado mis obras, había calcado mi alma. Usó los mismos títulos, los mismos colores, los mismos errores que yo había cometido y corregido. Con esfuerzo. Lo suyo no era un homenaje. Era un secuestro estético. Una suplantación que aspiraba al olvido, pero Eva no olvidaba. Lo más irónico era que cada descubrimiento suyo me provocaba una mezcla de alivio y furia. Alivio por no estar loca. Furia por haber sido despojada con tanta precisión. A veces me preguntaba si todo esto valía la pena. Si acaso recuperar el crédito de algo que ya no me pertenecía, al menos no en la opinión pública, iba a sanar las heridas que el silencio había dejado. Eva nunca me dio esperanzas falsas.
No prometía justicia ni gloria. Solo ofrecía datos, pruebas, líneas paralelas. Pero eso bastaba. En su forma seca de trabajar había una ternura involuntaria. Como si me dijera, sin decirlo, que yo no estaba sola. Me volví a ver a mí misma como artista. No porque los demás lo dijeran, sino porque lo veía en cada evidencia que se sumaba. El arte que me robaron comenzaba a regresar, trazo a trazo, en las paredes de su pequeño laboratorio de verdad. Fue en ese lugar donde volví a pintar. No por venganza. No por redención. Simplemente porque mis manos, al fin, lo pidieron. Eva me miró una vez mientras lo hacía. No dijo nada. Pero se quedó más tiempo del necesario, y eso, supe entonces, era el comienzo de algo. Hay una extraña sensación que aparece cuando la verdad empieza a inclinarse a tu favor. No es alegría, tampoco venganza. Es más bien una forma tímida de justicia, como una flor que crece en un sitio donde ya nadie pasa. Eso sentí mientras Eva y yo tejíamos, con la precisión de dos bordadoras en medio de una tormenta, el tapiz de pruebas que nos permitiría devolver las cosas a su sitio. O al menos, intentarlo. Eva trabajaba como si el tiempo le debiera algo. Se sumergía entre papeles, firmas, registros de exposiciones, catálogos, artículos de prensa, informes de pigmentación. Y en cada hallazgo, me demostraba que el arte también podía ser un crimen, y que los lienzos robados eran cuerpos que necesitaban ser exhumados. Descubrimos que las obras expuestas por Samuel no eran solo similares a las mías, eran las mías, disfrazadas. A veces apenas cambiaba una sombra, otras alteraba el tamaño, como quien reescribe un poema cambiando la puntuación, sin tocar una sola palabra. Teníamos imágenes de alta resolución de mis cuadros, fechadas meses antes de su exhibición. Había metadatos, correos, incluso un archivo olvidado en una nube que contenía el primer vídeo de uno de mis procesos creativos. Cada prueba era un ladrillo en la reconstrucción de mi historia. Mientras tanto, yo empecé a escribir. No un libro, ni una denuncia, sino una bitácora, una especie de carta abierta al olvido. Narraba lo que había sentido, lo que había callado, lo que me había dolido más que la traición, la indiferencia. Lo hacía en voz baja, como si temiera que incluso las palabras escritas pudieran ser robadas. A veces, Eva me alcanzaba un documento sin mirarme, y lo dejaba sobre la mesa como quien deja una flor sobre una tumba. Y yo, con las manos manchadas de tinta seca, lo revisaba. Era una danza sin música, pero con sentido. La danza de dos mujeres que habían aprendido que el arte no solo se pinta, también se defiende. Una noche, mientras revisaba un viejo cuaderno mío, encontré algo que me hizo detener la respiración. Era una secuencia de pruebas de color, una página cualquiera, donde había escrito una palabra, silencio. No como título, ni como parte de la serie. Solo, silencio, escrita en el margen. Lo curioso es que esa misma palabra aparecía en el catálogo de la exposición de Samuel. Una cita textual, en el silencio nace la belleza. Una frase que yo había escrito al azar, sin intención, y que ahora él había convertido en su eslogan. Ahí supe que ya no había espacio para dudas. La última pieza del rompecabezas fue la más sutil, el reverso de una de mis obras. En una fotografía tomada por un periodista, se veía, casi por descuido, la parte trasera del lienzo. Y allí, apenas visible, estaba mi inicial. Una C, trazada con carboncillo, como lo hacía siempre antes de montar un bastidor. Un detalle, tan diminuto como definitivo. Eva lo amplió, lo analizó, lo cotejó con otras marcas. Era mío. Sin discusión, con todas esas pruebas, Eva elaboró un informe. No era un texto acusador ni emocional, sino técnico, pulcro, inapelable. Cada afirmación iba acompañada de su demostración, como si un juez imparcial hubiera dictado sentencia con tinta negra y márgenes numerados. Yo no participé en esa redacción. Solo la leí al final, cuando todo estaba listo. Al hacerlo, lloré. No por tristeza, sino porque por fin alguien había nombrado mi verdad sin adornos ni dramatismos. Era una especie de acta de nacimiento de mi dignidad, escrita por alguien que no me debía nada, y sin embargo, había decidido creerme. Decidimos hacer pública la investigación. Eva tenía contactos en medios especializados. No eran escandalosos, pero sí respetados. Gente que aún creía que el arte no era solo estética, sino ética. Enviamos el dossier. No esperamos respuesta inmediata. Habíamos aprendido que el tiempo no corre igual para quienes denuncian que para quienes celebran. Durante los días siguientes, volví a soñar con mis cuadros. No con los robados, sino con los nuevos. Aparecían en mi mente como fantasmas curiosos, aún sin rostro, pero insistentes. Era como si mi imaginación, al fin liberada del cautiverio del rencor, pidiera permiso para volver a jugar. Me descubrí observando la luz como antes. Volviendo a ver formas en las manchas del café, en las sombras de las cortinas, en los reflejos de los charcos. Empecé a hacer bocetos de nuevo, esta vez sin propósito, sin presión. Como si el simple acto de crear fuera suficiente. Eva,
por su parte, seguía con la mirada clavada en los hechos. No era amiga de la incertidumbre ni del consuelo. Pero a veces, cuando revisábamos juntas los avances, se quedaba en silencio más de lo normal. Y yo sabía que en ese silencio había respeto. No compasión, sino algo más fuerte, validación. Una mañana, llegó el primer mensaje. Un blog de crítica de arte, bastante leído en círculos académicos, había publicado un artículo, El color robado, nueva evidencia apunta a plagio en la obra de Samuel Briceño. No mencionaba mi nombre todavía. Solo hablaba de una joven artista y de una firma emergente que fue apagada prematuramente. Pero era un inicio. Un rumor que ya no podía silenciarse. Otros artículos vinieron después. Y aunque algunos intentaron suavizar los hechos, alegando influencias o coincidencias estéticas, el informe de Eva hablaba por sí solo. Las pruebas eran tantas que la duda se volvió incómoda. Y donde antes había aplausos incondicionales, comenzaron a brotar preguntas. Samuel guardaba silencio. Su red de críticos y coleccionistas intentaba defenderlo, pero lo hacía con menos convicción. La seguridad en su genio comenzaba a agrietarse, y las grietas, como siempre, eran hermosas. Yo no deseaba verlo destruido. Solo quería que me devolvieran el lugar que me habían quitado. Que mi voz volviera a sonar donde antes solo resonaba la suya. Que el eco dejara de repetir su nombre y empezara, poco a poco, a pronunciar el mío, y en ese lento regreso, comencé a entender que no se trataba solo de justicia, se trataba de volver a ser clara. Y esta vez, sin que nadie firmara por mí. Nadie te prepara para ver tu nombre en una demanda. Ni siquiera cuando es tu propia demanda. Verlo impreso, con letras legales, encabezando páginas que pesan más por lo que representan que por el papel mismo, tiene un efecto peculiar. Era como verme en un espejo que solo devolvía lo que alguna vez perdí. Eva fue quien preparó todo. Ella hablaba el idioma de los tecnicismos, los registros notariales, las jurisprudencias escondidas en archivadores olvidados. Yo apenas asistía, como una figura que iba quedando cada vez más nítida, pero que aún no terminaba de creerse real. Me limitaba a firmar, a leer, a escuchar las estrategias. No había espacio para las emociones allí. Todo era exactitud, precisión, silencio administrativo. Pero cada documento entregado era un trozo del alma que me habían quitado, reclamado con tinta y sellos oficiales. La demanda no solo acusaba plagio. Era una reconstrucción detallada del hurto intelectual, respaldada por fechas, imágenes, comparaciones, testimonios escritos y pruebas técnicas que incluso los escépticos tuvieron que leer más de una vez. No cabía margen para la casualidad, ni siquiera para la duda razonable. Samuel Briceño no se había inspirado en mí. Había replicado. Recibimos una primera citación semanas después. Era official. La justicia, ese ente lento y casi mitológico, nos había escuchado. La audiencia se llevaría a cabo en una sala sin arte, sin ventanas, sin belleza. Irónico, pensé. Un lugar tan feo para discutir sobre arte. Pero también apropiado. Porque nada de esto había sido bello desde que comenzó, el día del juicio. Me vestí con la calma de quien se prepara para un ritual. No para ser admirada, sino para ser vista. Eva me esperó afuera, como siempre firme, sin adornos. Era la imagen misma de la evidencia encarnada. Nos sentamos en un extremo de la sala, con carpetas que ya sabían el camino de memoria. Enfrente, Samuel, flanqueado por abogados de traje tan planchado como su discurso. No me miró. O quizás. Sí, pero sin verme. Los primeros minutos fueron un desfile de procedimientos. Formalities. Lectura de cargos. Un lenguaje que parecía más interesado en evitar errores que en encontrar verdades. Y sin embargo, allí estaba mi historia, desmenuzada como si fuera un rompecabezas expuesto sobre una mesa. Eva tomó la palabra en representación de la investigación. No alzó la voz. No necesitó hacerlo. Su exposición fue como una aguja atravesando un tapiz ya agrietado. Mostró las comparaciones. Las firmas, los registros de propiedad intelectual, las marcas invisibles en las obras. La inicial en el reverso del lienzo. Los archivos con fechas que no podían haber sido falsificadas. Cada punto era un clavo más que sostenía el retrato completo del robo. Del otro lado, la defensa intentó argumentar influencia compartida, coincidencia estilística, incluso hablaron de admiración profunda que devino en tributo. Palabras vacías, bordadas con arrogancia. Querían convertir la copia en homenaje, la apropiación en inspiración. Fue entonces cuando entendí que no todos los ladrones llevan antifaz. Algunos llevan corbata y una galería de arte detrás. Yo no hablé mucho. No hacía falta. Mi carpeta. Lo hacía por mí. Mis bocetos, mis diarios, mis primeros trazos. Era mi testimonio mudo, pero inapelable. A veces, mientras el juez revisaba las pruebas, yo lo observaba como quien ve a alguien leer su vida sin saber que está hecha de cicatrices. Lo vi fruncir el ceño, volver páginas, comparar fechas. Y allí supe que algo en su mirada estaba
Cambiando, el juicio no fue corto. Pero tampoco eterno. Duró lo suficiente para que todos, incluso los que fingían desinterés, tuvieran que aceptar que la verdad era más sólida que la fama. El fallo llegó en una mañana sin color. Clara Valdivieso, autora original de la serie conocida como El silencio inventado, reconocida legalmente como creadora única de las obras en disputa. El tribunal dictaminó que Samuel Briceño había incurrido en un acto de plagio sistemático y que debía, además de indemnizar los daños, ceder cualquier beneficio obtenido de las obras. La sentencia era clara. Clara, como yo, no hubo aplausos. Solo papeles sellados, firmas, archivadores cerrándose. Pero para mí, fue como si el mundo hubiese cambiado de eje. No porque me devolvieran lo que era mío, sino porque ya nadie podía volver a quitármelo. Salimos del juzgado con el mismo silencio con el que habíamos entrado. Eva caminaba delante de mí, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Yo la seguía sin prisa. Con cada paso, me sentía menos víctima y más autora. Autora no solo de mis cuadros, sino de mi historia. En los días siguientes, la noticia se esparció como una mancha de tinta sobre papel mojado. Algunos medios que antes alababan a Samuel ahora hablaban de controversia, desacreditación, caída del maestro. Otros simplemente dejaron de mencionarlo. Como si su nombre hubiera perdido el brillo artificial que lo sostenía, recibí llamadas, correos, invitaciones. Personas que antes me ignoraban ahora querían escucharme. Galerias, revistas, curadores. Todos querían mi versión, mis palabras, mis nuevos trabajos. Pero yo no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba demostrar nada. Mi obra hablaba. Y al fin, alguien escuchaba. Eva volvió a su oficina como quien regresa de una excursión breve. Para ella, todo había sido una misión cumplida. No esperó gratitud, ni reconocimiento. Pero yo sabía que sin su tenacidad, sin su ojo implacable y su ética sin adornos, yo seguiría siendo un borrador arrugado en el fondo de una historia mal contada. Volví a mi estudio con una serenidad nueva. No de paz absoluta, pero sí de dignidad recuperada. Mis pinceles, antes abandonados como soldados sin batalla, me esperaban. Y esta vez, al tocar el lienzo, no sentí rabia, ni miedo, ni urgencia, sentí libertad. Exponer mis obras por primera vez, por fin, bajo mi nombre, fue una experiencia que no se parecía en nada a lo que había imaginado. No hubo fuegos artificiales, ni discursos ceremoniales, ni multitudes arremolinadas como en los sueños. Adolescence. Fue más bien como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. El aire entró, y con él, una luz distinta. La galería era amplia y blanca, con una acústica que permitía escuchar incluso los pasos más tímidos. Las paredes, por fin, sostenían mis lienzos con la naturalidad de quien reconoce un rostro olvidado. Cada cuadro de El silencio inventado estaba allí. Limpio, restaurado, completo. Firmado por mí. Clara Valdivieso. Un nombre que ahora sabía pronunciar sin encogimiento. Las personas entraban en grupos suaves, como si el arte exigiera cierta reverencia. Observaban mis obras con ojos limpios, sin las ideas preconcebidas que antes las rodeaban. Ya no eran del gran Briceño, ni piezas de controversia. Eran mías. Y la gente las miraba como tales. Yo no me escondí. Caminé entre los asistentes sin pretensión. Era una presencia discreta, como una nota en el margen. Me gustaba ver las reacciones, las pausas, los rostros detenidos frente a los cuadros. No por vanidad, sino porque ahora podía permitirme estar ahí sin miedo a desaparecer otra vez. Recibí felicitaciones, algunas sinceras, otras mecánicas. Pero lo que más me conmovió fue el silencio. Ese silencio que se hacía frente a ciertas obras, cuando las palabras estorbaban. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo que había sentido al pintarlas. Como si el cuadro respirara solo. Al final del recorrido, en una esquina discreta, había una placa. Pequeña, sin pretensiones. Decía, a Eva Beltrán, cuya mirada devolvió lo que la injusticia intentó borrar. Esta exposición no existiría sin su tenacidad, su ética y su silencio feroz. Junto a esa placa, una donación privada financiaba una nueva línea de investigación en fraudes artísticos bajo su nombre. Yo misma la impulsé. Eva nunca lo pidió. Nunca esperó nada. Pero quise que el mundo supiera que también hay arte. En quien escoge la verdad cuando es más fácil callar. El reconocimiento no estaba hecho de medallas ni de portadas, sino de un lugar firme en la historia que ayudó a restaurar. Ella asistió, por supuesto. Llegó tarde, como si no quisiera interrumpir. Caminó por la sala con los brazos cruzados, examinando los cuadros con la misma concentración metódica de siempre. No buscaba belleza, buscaba coherencia. Yo la observaba desde lejos, y por primera vez, vi en su gesto una mueca mínima de satisfacción. No era una sonrisa, pero se le parecía. Después del evento, volví a mi estudio. No tenía prisa por empezar una nueva serie. No necesitaba demostrar nada. La fama no me deslumbraba. Había aprendido, a un costo alto,
que no todo lo visible tiene valor, y no todo lo valioso necesita ser visible. Pintaba ahora como quien respira. Sin afán. Sin testigos. Con la certeza de que lo creado desde la verdad siempre encuentra su forma de perdurar. Samuel Briceño desapareció de las galerías. Algunos decían que viajaba, otros que había abandonado el país. Lo cierto es que su nombre dejó de flotar en los círculos del arte. Como si hubiera sido un eco que por fin encontró su pared. No celebré su caída. No lo odiaba. Sencillamente, ya no vivía en mí. Con el tiempo, me invitaron a hablar en universidades, a compartir mi proceso, a narrar cómo se recupera una identidad cuando el mundo decide que no te pertenece. Lo hice con calma, sin dramatismos. Porque entendí que mi historia no era solo mía. Era la historia de todos los que han sido silenciados y aún así, insisten en decir su nombre. Pintar su nombre. Escribirlo, aunque sea en una esquina. Volví a mirar las grietas de las paredes, como hacía cuando era aprendiz. Pero ya no me parecían cicatrices. Me parecían caminos. Y yo, por fin, los caminaba sin miedo, y entonces, una mañana cualquiera, sin solemnidad ni aplauso, entendí que lo había logrado, no por haber ganado, sino por no haber desaparecido. ¿Qué opinas de esta historia? Dale like, si te alegra saber que hubo justicia, y suscríbete para enterarte de las historias de más personas.